¿Qué crees que podría pasar si las armas modernas se inventaran en la antigüedad? Imagínate los temibles aztecas luchando contra los conquistadores lanzándoles granadas. El espaldarazo se hace golpeando a los caballeros en los hombros con rifles de francotirador. Y los griegos entran en la ciudad de Troya en un tanque en lugar del caballo. Suena emocionante, ¿verdad? En este video descubrirás, ¿debemos tener miedo a los elefantes de guerra? ¿En qué caso es inútil la fuerza aérea? Y lo más importante, ¿cómo podrían afectar las armas modernas a los resultados de las batallas antiguas? Como resultado de la batalla de Hastings, que ocurrió en 1066, los normandos obtuvieron el control total de Inglaterra, y mientras Guillermo el Conquistador, el duque de Normandía, había sido ampliamente conocido como un perfecto comandante para ese momento, el ejército anglosajón dirigido por el rey Harold Godwinson era todo menos disciplinado. Las tropas tenían aproximadamente el mismo número de soldados, alrededor de 8,000 personas. Sin embargo, había muy pocos arqueros entre los anglosajones. En cambio, Guillermo ordenó a sus arqueros situarse en primera línea, lo que les permitió destruir eficazmente a los ingleses. Harold Godwinson murió en la batalla, y sus guerreros, que ya habían desentonado entre sí, perdieron por completo la capacidad de trabajar juntos. Pero, espera, me pregunto si el rey podría evitar este destino si pudieran enviar francotiradores modernos en la batalla en lugar de arqueros. El alcance máximo de un arco medieval era de apenas 500 metros, mientras que los rifles actuales pueden alcanzar el objetivo desde una distancia de 1.5 kilómetros. Esto significa que solo unos pocos francotiradores podrían deshacerse de la mayoría de los arqueros normandos antes de que divisaran al enemigo. Incluso un solo rifle podría ser suficiente para derrotar al ejército de Guillermo. ¿Cómo? En la Edad Media, la gente vivía con mucho miedo de los espíritus malignos. Si al menos un francotirador se emboscaba en algún lugar de la zona de combate, por ejemplo, en este bosque, un par de disparos podrían desmoralizar cualquier objetivo medieval. Los fuertes estallidos y la visión de los compañeros cayendo muertos al suelo harían que los soldados entraran en pánico y huyeran a toda velocidad. Además, incluso un francotirador podría disparar fácilmente a William. Y como sabemos, ganar una batalla sin un buen comandante es prácticamente imposible. Ahora, ¿qué pasa con los tanques? ¿Podrían ayudar a los macedonios a derrotar a los romanos, por ejemplo? En 168 a.C., una batalla que cambió el mapa del mundo para siempre tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Pydna. Este acontecimiento se saldó con una victoria romana y estableció a Roma como potencia dominante. Aunque el ejército macedonio era bastante masivo y contaba con 40,000 soldados, las fuerzas romanas, que consistían en solo 27,000 guerreros, obtuvieron rápidamente una victoria. ¿Podrían los macedonios evitar la derrota si sustituyeran su caballería por tanques? Imagina la escena. Los valientes soldados romanos intentan acercarse a las tropas macedonias al son de las rondas de los tanques que dejan sin sentido hasta el blindaje más resistente. En la batalla, los romanos se enfrentaron a 4,000 jinetes. Y como los tanques modernos tienen una potencia aproximada de 1,000 caballos, los macedonios podían cambiar sus caballos de guerra por solo 4 vehículos blindados. Al mismo tiempo, se necesitaría solo un M1 Abrams para borrar fácilmente 5,000 romanos de la existencia. Además, los tanques también podrían infligir daños adicionales a los romanos y quitarles su arma más inusual: 22 elefantes de guerra. Los animales se dispersarían en todas direcciones y pisotearían a su propia legión. Por cierto, algo similar ocurrió realmente en la historia 1500 años después. Durante la primera batalla de Panipat, los elefantes del sultán Ibrahim se asustaron por los sonidos explosivos procedentes de las armas nuevas, los cañones. Entonces, ¿podría ser una victoria fácil para los macedonios? Incluso si tuvieran 4 tanques para oponerse a los soldados romanos, todavía habría unos 7,000 enemigos vivos. Los romanos lograron ganar esa batalla con la ayuda de tácticas inteligentes. En realidad, el ejército macedonio estaba muy grande.
tan grande que los guerreros no podían mantenerse en línea y de vez en cuando aparecían brechas en los flancos. Cuando esto ocurría, los romanos irrumpían en los lugares vacíos y como eran más hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, los macedonios no tenían ninguna posibilidad de luchar contra ellos. Aunque las fuerzas romanas se redujeran a solo 7.000 soldados, mientras estuvieran guiadas por líderes sabios, aún podrían manejar a los macedonios. Bastante impresionante, ¿verdad? ¿Y qué hay de las granadas? ¿Ayudarían a los aztecas a hacer frente a los abusivos conquistadores? Es 1521. Los conquistadores españoles se apoderan de las tierras aztecas. Su principal objetivo es Tenochtitlán, la capital del imperio rodeada de agua. El primer obstáculo con el que luchó el ejército español de 200.000 hombres son las presas construidas alrededor de la ciudad. La población aborigen, que suma alrededor de 300.000 personas, se esconde detrás de las presas y bombardean a los europeos con feroz determinación. Hernán Cortés, el líder de los conquistadores, se las ingenió para apoderarse de la ciudad con la ayuda de la fría lógica. Ordenó destruir toda la infraestructura de Tenochtitlán. Miles de habitantes de la ciudad perdieron el acceso al agua potable. Los aztecas estaban confundidos y desorientados. Pero, ¿y si hubieran granadas en su poder? El radio de explosión de estas municiones es de unos 150 metros. Las granadas lanzan fragmentos en todas las direcciones tan rápido que solo se pueden lanzar desde un lugar que pueda protegerte después, como por ejemplo desde un lugar como las presas de Tenochtitlán, que sería un lugar perfecto. Además, si los lugareños pudieran mezclar rápidamente la munición moderna con sus arcos, esto podría permitirles golpear a los conquistadores cuando solo se acercaban a la ciudad. Aunque la mayoría de los españoles tenían una fuerte armadura de metal, los fragmentos podían herirlos gravemente o matarlos. Menos de 1.000 guerreros españoles murieron en el asedio de Tenochtitlán. Esto apenas se puede considerar como grandes pérdidas dado el tamaño de ese enorme ejército. Por el contrario, los aztecas perdieron 100.000 civiles y otros tantos soldados. Por supuesto, si los aztecas hubieran tenido granadas, serían incomparablemente más bajas entre los invasores. Sin embargo, a diferencia de las tropas medievales, los españoles difícilmente se aterrorizarían ante un armamento desconocido. Al fin y al cabo, se trata de una tierra extranjera habitada por estos misteriosos aztecas. ¿Qué se puede esperar? Hernán Cortés era un excelente pensador estratégico. Por eso capturó Tenochtitlán en primer lugar. Así que, aunque las granadas lanzadas por los aztecas mataran a 100 veces más soldados de su ejército, lo más probable es que se apoderara de la capital, creando allí una catástrofe humanitaria. Pero quizás la Fuerza Aérea podría cambiar el curso de la historia. En el año 1300 hubo una batalla que arrebató a los húngaros la última esperanza de acceder al Mar Negro. Cerca de la ciudad de Posada, un líder rumano, Basarab el Fundador, y su ejército de 10.000 soldados aplastaron a las tropas húngaras, que superaban en número a sus oponentes por lo menos 3-1. Los húngaros estaban encabezados por el rey Carlos I, que le impidió ganar esa batalla. A pesar de la superioridad numérica, los rumanos bajaron de las montañas y atacaron a los enemigos sin dejarles contraatacar por las laderas o incluso retirarse. ¿Podría Carlos dar la vuelta a la tortilla si dispusiera de aviación militar? Bueno, para empezar, el rey no tenía suficientes recursos para cambiar sus tropas por al menos un caza. Los aviones de guerra son tan poderosos que ni siquiera 30.000 guerreros serían rivales para una aeronave como esta. Además, incluso si el gobernante húngaro hubiese logrado obtenerla de alguna manera, habría otra trampa. Las bombas aéreas se explotan con un radio de explosión de 600 metros. La zona más amplia del desfiladero de Transilvania, donde tuvo lugar la batalla, se extiende algo más de 300 metros. Si un avión de guerra lanza una bomba en medio del combate, esto difícilmente mataría a todos los combatientes. Al mismo tiempo, los supervivientes quedarían ensordecidos y tratarían de abandonar el campo de batalla lo más rápido posible. Y hay que tener en cuenta que los rumanos se retirarían mucho antes porque su posición estratégica era estupenda, no solo para un ataque, sino también para una retirada imprevista en caso de un ataque aéreo. La onda expansiva causada por la bomba rebotaría repetidamente en las laderas y llegaría hasta los húngaros, que tuvieron la suerte de sobrevivir a la explosión. Así que Carlos I se hubiese marcado un autogol.
Por no hablar de que, dado el terreno hostil, es casi imposible que los aviones puedan despegar o aterrizar. Al parecer, los inventos modernos no garantizan necesariamente el resultado deseado. Tal vez deberíamos olvidarnos de las armas y en su lugar mandar diferentes medicamentos al pasado. Es bastante probable que una pizca de la penicilina pueda salvar a Alejandro Magno, la persona que conquistó medio mundo, pero no pudo con la fiebre. ¿Y tú qué opinas?